Es decir, buscar por la vía de que hay mucha inseguridad en el país. Son sectores del país, no es todo el país. Pero cuando no hay banderas políticas, entonces se avientan con todo, porque, a ver, ¿qué bandera política van a esgrimir? Que no hay agua en Nuevo León, pues es un asunto de Nuevo León. Lo que pasó en Chihuahua, bueno, pues hay un gobierno estatal, hay una procuraduría, hay un gobierno municipal. Son 3 órdenes de gobierno, de acuerdo al mismo pacto federalista. Y cuando eso no ocurre, entonces se habla de un tema eminentemente político. Por supuesto, la intención, sacar raja. De diferentes formas y de diferentes personajes han tomado esta narrativa, desde luego. Mire, al que llaman el jefe Diego, que yo no sé por qué le dicen el jefe Diego. Bueno, sí sé, porque pues era el jefe de ellos. Uno de los creadores del PRIAN, porque fue Salinas de Gortari y fue Diego Fernández Ceballos. Le he platicado esa historia. En una ocasión se la comparto mucho más detallada. Diego Fernández Ceballos dice que la explicación por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en su estrategia de abrazos, no balazos, dice que es por miedo. El presidente López Obrador ha descartado el replanteamiento de la Estrategia Nacional de Seguridad porque en todo el país ha dado resultados positivos, solamente que ellos no los quieren ver. Dice que la única explicación que hay para esto, sus abrazos, no balazos, es el pánico que tienen los delincuentes y busca un salvoconducto para andar de pata de perro en todo el país. Y cuando don Diego Fernández de Ceballos gobernaba Vicente Fox Quesada, que ya empezaban los grupos fuertes en diferentes partes del país, ¿no se acuerda? Le recuerdo cómo se desató una situación bastante delicada en todo el país cuando se quiso validar así Felipe Calderón Hinojosa como presidente, que muchas fuentes incluso lo señalan como un presidente espurio, que no ganó la elección, que se la dio el entonces Instituto Federal Electoral. No, pues usted igual no se acuerda que incluso lo secuestraron, ¿verdad, Diego? Que el presidente, como cualquier ser humano, puede tener temor, pero no es un cobarde. Claro, estos personajes hablan, pues, de palabra, de lengua, pues yo me como un taco, o varios platos. Pero no es el único. Diego Fernández de Ceballos. Tenemos al que nunca pudo ser presidente y que no, bueno, ni siquiera llegó a ser embajador como quería, y ahora pide una comisión para investigar complicidad entre autoridades y criminales. Ya chochea este señor. La verdad es que no tiene ni pies ni cabeza. Hay comisiones en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Hay una comisión de seguridad. ¿Por qué establecer otra comisión? Está resentido porque no le dieron una embajada como quería. Esto dice, urge una comisión de la verdad. Por favor. Bueno, no, le iba a dar más espacio, pero no. No vale la pena. No vale la pena porque entonces estaríamos avalando que Porfirio Muñoz Ledo tiene algo de claridad de pensamiento. El que fuera un político connotado incluso con Vicente Fox Quesada. Y luego aparece Kenia López Rabadán. Las corcholatas del presidente debieran estar en la cárcel. López Rabadán está ahí en contra por la línea 12. O sea, no hay más argumentos, digo, para darle contexto al tema. No, es que el presidente se comprometió y no ha cumplido, y es que está muy fuerte la inseguridad en el país, y sus gobernadores, les recuerdo solamente que en Guanajuato se concentra una buena parte de la inseguridad en el país, de hechos de inseguridad. Guanajuato, donde gobierna Diego Sinoé Rodríguez Vallejo, ¿o qué? ¿No se acuerdan? Digo, se lo hacemos saber, porque ¿qué tienen que ver, en este caso, los que son promotores de la 4T con un asunto de seguridad? Bueno, ella es como Lili Telles, ¿no? O sea, les encanta hablar de temas, pues que les escriben, de hecho son líneas, ¿eh? Esto usted no cree que es así nada más al tanteo, no, es un plan con la finalidad de que el pueblo de México de veras diga, hombre, estamos muy mal. O sea, eso quieren, esa es la intención, desviar la atención, por ejemplo,
de Tamaulipas, cabeza de vaca, Ricardo Anaya, al que tienen como candidato a la presidencia en 2024, Lili Telles, bueno, pues podemos nombrar a muchas más. Dejo empeñada mi palabra, seguro AMLO, pues en eso están, hombre, cumpliendo los compromisos, el presidente de la República, muy bien. Ahora, ¿qué tanto poder de convocatoria pueden tener estos personajes? Para tener Porfirio Muñoz Ledo, es evidente que que lo que quiere es salir y dar la nota porque ya está en otro lado. Siempre estuvo, solamente que le cuesta mucho trabajo comprender por qué al presidente lo reciben así. Mírenlo, presidente del pueblo y a favor del pueblo, ¿cómo no apoyar a López Obrador? Esto les arde mucho. ¿Cuál sería? Y le digo, lo tengo aquí, la diputada, en este caso, Andrea Chávez, que es buena en el trabajo de hablar y como legisladora también es excelente. La entrevistaron en un programa, ojalá no me lo tomen mal, pero es un programa de televisión donde le preguntan cuál es, desde su punto de vista, el motivo por el cual se toma como un tema político el asunto de la inseguridad en el país. Esto respondió la diputada. Tuve la oportunidad de entrevistarla en alguna ocasión ahí en la Cámara de Diputados. Es extraordinaria la diputada Andrea Chávez. Yo creo que quienes hacen uso político partidista de los dolores de la gente no conocen de cerca los dolores de la gente, jamás en su vida han visitado una comunidad en la Sierra Tarahumara, jamás en su vida han conocido a un integrante del pueblo rarámuri, jamás en su vida han sufrido la pérdida de un ser querido en manos de la violencia, por cierto, enquistada en nuestro país desde hace muchas décadas, profundizada particularmente en ese sexenio de la guerra contra el narco, y lo decimos para partir de un análisis, porque hay que conocer la situación. No lo hacemos para hacer política de carroña, como sí suele hacer la oposición en muchas entidades federativas en donde hay presencia importante del crimen organizado desde hace ya muchos años. Sería irresponsable querer enjaretarle, por ejemplo, desde mi posición a la gobernadora del estado de Chihuahua, una responsabilidad que tiene de manera compartida con otras instituciones, solamente a ella porque representa al PAN, que es un partido adversario a mi partido, ¿no? Yo creo que tenemos que partir siempre de la profunda sensibilidad con las familias, con la profunda responsabilidad que nos confiere nuestros espacios de servicio público y además atender de manera muy seria estos problemas de violencia. No abona en nada la política de carroña a la construcción de un mejor país, no abona en nada la política de la muerte cuando pareciera que celebran que existen muertes los de la oposición para poder atacar de manera irresponsable al gobierno federal. Eso no abona la pacificación de México. Yo creo que tendríamos que conocer esos dolores de la gente de cerca, recorrer junto con ellas y con ellos todas las comunidades y por supuesto también analizar la información con suma honestidad, con suma responsabilidad para no querer desinformar a la gente, porque mucha desinformación he encontrado yo y muchas y muchos de ustedes en redes sociales con respecto a lo que sucedió justamente en el municipio de Urique, Chihuahua. Y eso lo vemos todos los días en México, forma parte de la cotidianidad de la oposición y es ahí donde vale la pena hacerle un reclamo. Necesitamos comportarnos como adultos, necesitamos comportarnos con mucha sensatez, con mucha responsabilidad. Ese es el llamado ante todo, querido Jesús. Bueno, así en seco fue la respuesta de la diputada, excelente diputada, hay que reconocerlo, Andrea Chávez, la más joven de la Cámara de Diputados, excelente diputada. Esto es importante porque mientras nos están hablando de la violencia, de que los grupos y que los grupos delincuenciales están con el gobierno, pues el presidente ha dicho, a ver, pues aporten pruebas, porque hablar es muy fácil, cualquiera habla, pero aporten pruebas. Aparte,
¿qué no es más importante el tejido social del pueblo de México? Cómo han salido a decir de cosas, incluso han comentado los mismos de siempre, el PRIAN-RD, o sus voceros, o sus mismos correligionarios, que es un problema muy serio. No, sí es un problema muy serio de hace mucho tiempo, pero el origen está en que la gente no tenía que comer, finalmente. Y cuando no tienes que comer, no tienes nada que perder, ¿eh? Y eso no lo tocan, es el tema social. Es el tema del tejido social que les ha dado por ignorar deliberadamente. ¿Por qué? Porque no les conviene, porque venimos de gobiernos que devaluaron la moneda, pero como quisieron. Y si tienen una duda respecto a esto, nada más para que no se nos olvide, porque luego parece que se nos olvida. Mire, ¿se acuerda de estos billetes? Yo sí me acuerdo de ellos. Ahí está un billete de 100,000 pesos y luego lo hizo de 100 pesos, Salinas, para que no se nos olvide. Estos son los billetes de 100,000 y lo dejó en 100 pesos. 100 nuevos pesos. ¿Se refieren a eso? Eso es recuperar el tejido social, es decir, darle a los que menos tienen. ¿Por qué les molesta tanto que se apoye a los más pobres? ¿Por qué salen con estas banderas que son anacrónicas y que son hasta ofensivas para el pueblo de México? ¿O de veras creen que no tenemos memoria? ¿Que no recordamos cómo sacaban sus programas sociales solamente en tiempos electoreros? Que con una torta, con el frijol con gorgojo, con tantas pinturas, que un baño, pero solo en tiempos electorales. Cachuchas, gorras, pues, camisetas. Bueno, ¿qué es lo que no se entiende? Pues, por eso dice el presidente, no creo que la gente quiera volver a lo de antes. No, ni loco, yo toco madera. No, pues, no es el mismo pueblo. Eso quisieran que fuera el mismo pueblo, pero no es. Fíjese, en este contexto, pues, no salgan con cosas. Ya no estamos en los tiempos del prianato, estamos en la cuarta transformación. ¿Queda claro?